Hermanos, buenos días. Que Dios los bendiga. Espero que estén bien en sus casas como familia. Espero que esta semana que pasó haya sido de bendición para ustedes y hayan visto la misericordia de Dios en su casa, en su familia. Me alegra mucho que nos volvamos a reunir y poder disponer de este tiempo para el Señor. El Señor se alegra y se goza cuando ve la intención de nuestro corazón de querer agradarle a Él. Y eso es lo que estamos haciendo. Este es un tiempo donde estamos buscando de Dios en medio de estas circunstancias. Y el Señor ve el corazón. El Señor se da cuenta cuando cada uno de nosotros en realidad sentimos la necesidad de reunirnos para orar, para alabar a Dios, para edificarnos con la palabra de Dios. Así que les doy la bienvenida en esta mañana a este servicio. Qué bueno que usted se ha levantado hoy y está contento con su familia. Qué bueno que podemos decir: Dios, tú has tenido misericordia de nosotros. Hasta ahora la mano de Dios nos ha amparado y nos ha protegido, y por eso le damos muchas gracias al Señor. Quiero empezar dándole la bienvenida a ustedes, saludándolos desde aquí, a los niños, a todos los jóvenes, a las hermanas, a los hermanos, a la familia, a nuestros ancianos y ancianas, darles la bienvenida y desearles que Dios los bendiga grandemente. Este es un tiempo donde Dios está hablando a la iglesia, tratando con nosotros, ayudándonos a entender muchas cosas, a reflexionar sobre tantas verdades que Cristo nos ha enseñado. Pero sobre todo el Espíritu de Dios quiere fortalecernos como iglesia, como cuerpo de Cristo. Y póngase a pensar usted, millones y millones de cristianos en toda la tierra nos unimos todos los días. Cada lugar de la tierra, ahí hay creyentes, ahí oran todos los días: Señor, bendice este planeta, bendice al ser humano, bendice, Señor, a esta humanidad que tanto necesita de ti. Padre, gracias, porque es una verdad que todos los días nosotros podemos decir a Dios en oración. Así que vamos a orar, pero antes de orar yo quiero invitarles a que usted mire su Biblia en el Salmo capítulo 47. Salmo capítulo 47. Puede usted abrir su Biblia y leer conmigo en la palabra del Señor. Salmo capítulo 47. Allí donde están 2, 3, 4 reunidos, lean la palabra juntamente conmigo. Leamos la Biblia, Salmo capítulo 47. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob al cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro Rey, cantad. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron, como pueblo del Dios de Abraham. Porque de Dios son los escudos de la tierra, Él es muy exaltado. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias. Muchas gracias por esta mañana. Muchas gracias por cada hermano, por cada hermana, por cada niño, por cada joven, por cada familia que está en este momento allí dispuestos para compartir contigo este tiempo. Gracias porque nos das voluntad, decisión de hacer lo que estamos haciendo hoy. Y lo hacemos porque queremos agradarte a ti, porque queremos hacer tu voluntad, porque no hay nada que nos impida reunirnos para compartir contigo. Señor, en esta mañana entregamos este servicio.
Te damos gracias, Señor, porque has tenido cuidado de nosotros. Nos has guardado, nos has protegido, nos has cercado con tu amor y con tu gracia. Qué bueno, Dios, que vemos a nuestra familia y estamos tan agradecidos por el tiempo que compartimos como familia. Ahora, Dios, que tu bendición sea con todos nosotros, que este sea un tiempo de compartir contigo. Y le pedimos al Espíritu Santo que nos llene, que nos guíe, que nos dirija, que Él haga su voluntad en nuestras vidas. Gracias por cada iglesia, por cada congregación. Gracias porque se están reuniendo en el planeta. Gracias porque donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Gracias, mi Padre amado, por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú estás presto a enseñarnos, a dirigirnos, a edificarnos. Así que en esta mañana entregamos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra familia, nuestro corazón, lo rendimos a tus pies para que al compartir contigo este tiempo seamos enseñados y edificados, haya gozo y alegría en nuestro corazón. Gracias, mi Dios, por bendecirnos como tus hijos amados. Bendice a cada familia en la tierra. Bendice cada hogar y que en cada familia y en cada hogar tu nombre sea reverenciado, sea invocado en el nombre de Jesucristo. Así que una semana ha pasado gracias a ti y aquí estamos, gozando de tu bienestar, disfrutando de tu presencia en nuestra vida, gozándonos y alegrándonos con cada día de vida que tú nos das. Muchas gracias por bendecir esta tierra, a la humanidad, por bendecir la iglesia y sobre todo, Señor, porque el mundo se está dando cuenta que sin ti es tan difícil pasar este tiempo. Ahora queremos alegrarnos y gozarnos como familia en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a alabar al Señor. Usted puede mirar conmigo el Salmo 23. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada pues me faltará. El Señor es mi pastor, nada pues me faltará. Y aunque yo ande en valles de sombras de muerte, y aunque yo ande en valles de sombras de muerte, no temeré, no temeré, no temeré mal alguno, no temeré, no temeré, no temeré mal alguno. El Señor es mi pastor, nada pues me faltará. El Señor es mi pastor, nada pues me faltará. Y aunque yo ande en valles de sombras de muerte, y aunque yo ande
Señor, porque tú eres un Dios de mucha esperanza para nosotros. Gracias porque tú guías a tu pueblo, aún en momentos difíciles, en grandes desiertos, y allí te glorificas, sosteniendo a tu pueblo, guardando a tu pueblo, sosteniendo, Señor, la fe de tu iglesia. Gracias. Gracias, Señor Jesucristo, porque desde el cielo tú intercedes por todos nosotros. Gracias, Señor, por este hermoso salmo que podemos cantar y que podemos con él honrarte y glorificarte y decirte, eres nuestro pastor y nada nos faltará. Tú nos infundes aliento, ánimo, fe y esperanza con tu palabra. Qué bueno, Señor, que podemos alabar tu nombre. Vamos a alabar a Dios ahora, ya no con un salmo, sino otra canción que hemos cantado en la iglesia. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, volver atrás no puedo más. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, seguir a Cristo, volver atrás no puedo más. Y aunque nadie me acompañe, y aunque nadie me acompañe, y aunque nadie me acompañe, le seguiré, le seguiré. Y gloria, gloria, oh aleluya. Y gloria, gloria, oh aleluya. Y gloria, gloria, oh aleluya. Le seguiré, le seguiré. Amén, hermanos. Qué bueno es poder alabar a Dios y poder recordar que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará porque Él siempre tiene cuidado de nosotros. Gracias por Jesucristo, porque a Él estamos siguiendo con todo nuestro corazón. Quiero animarles a orar ahora como lo hacemos siempre por esta circunstancia. Le invito a que oremos. Padre, muchas gracias. Muchas gracias porque hay un pueblo que se une en oración. Señor, quisiéramos saber con exactitud cuántos cristianos hay en la tierra. Eso solo lo sabes tú. Pero qué bueno que cuando nos reunimos en oración, tú escuchas la oración de un pueblo grande, grande en la fe, grande en la esperanza, grande, Señor, en la convicción de que tú eres Dios en el cielo y en la tierra. Grande en saber que Jesucristo, así como un día murió y resucitó de los muertos, está sentado a la derecha tuya, intercediendo por la iglesia, esperando ese momento cuando Él decida venir a buscar a su iglesia. Señor, en esta mañana, como pueblo tuyo, queremos presentar delante de ti a nuestra ciudad de Cartagena. Padre, te pedimos en el nombre de Cristo, ten misericordia de esta ciudad de Cartagena. Mira cada barrio, cada sector de la ciudad. Mira, Señor, todas sus dificultades en tiempos como estos. Mira, Padre, sectores de la ciudad que han estado más afectados que otros. Oramos para que allí llegue tu compasión y tu misericordia. Y allí pueda haber, Señor, una obra tuya deteniendo esa pandemia. Porque sabes lo complicado y lo difícil que somos los seres humanos. Pero tú eres más grande y más poderoso para obrar de manera tal que tengamos que decir, Dios lo ha hecho. Gracias por Colombia. Gracias, Señor, por esta nación. Gracias porque en este país también estamos clamando a Dios, a ti, Padre, para que tengas misericordia de este país. Gracias por el cuerpo médico, enfermera, el personal de salud. Los médicos que siguen laborando y trabajando
de una manera incondicional, porque es su vocación, es su llamado. Gracias por ese equipo de enfermeras, por todos los paramédicos, por todo el personal que está funcionando. Aquellos que están contagiados, a todos ellos los presentamos delante de ti. Padre, apiádate de ellos. Obra de manera grande y poderosa en el nombre de Jesús en la vida de ellos, porque son las personas que atienden a los que están enfermos. Restaura a los que están enfermos. Levántalos y restáuralos, pero llega a sus corazones para que ellos clamen a ti en oración, busquen de ti, se aferren a tu palabra, a Cristo, y puedan, Señor, seguir adelante con esa fe puesta en el Hijo de Dios. Gracias por las clínicas y los hospitales donde están los enfermos. Llega hasta este lugar, Señor, y compadécete de todos ellos. Dales a cada uno de ellos ese toque tuyo especial. Padre, que esos cuerpos sean fortalecidos en el poder de Jesucristo. Hasta ahora tú eres el médico y la medicina. Hasta ahora tú guías a los médicos. Tú les diriges en todo el tratamiento con cada paciente. Dios, compadécete de cada uno de los pacientes. Gracias por los campesinos, por los que siembran la comida. Bendícelos. No dejes que ese virus llegue hasta sus pueblos, veredas, corregimientos. Detén ese virus, Señor, para que no llegue a las zonas donde nuestros campesinos trabajan la tierra. Gracias a ellos también tenemos la comida en la ciudad. Así que te pedimos por los que transportan el alimento, los lugares donde lo conseguimos, los que venden por las calles. Oramos, Señor, por la autoridad, los policías, Señor, los soldados, bendícelos a ellos, cuida de ellos, el personal que trabaja para el orden público. Tenga bien, Señor, sostener la vida de esas personas. Y los que se contagien, por favor, tu mano poderosa sea restaurando la salud de ellos. Gracias te damos por el presidente, por los gobernadores, por los alcaldes. No dejaremos de orar por estas cosas. No dejaremos de clamar por esas personas que necesitan de ti, Padre, que necesitan de tu dirección, de tu consejo. Padre, que estos gobernantes puedan buscar tu consejo y tu ayuda, que puedan orar, que no se sientan ni apenados ni avergonzados de hablar de ti, de su necesidad de ti, Señor. Padre, el hombre que no tiene temor de ti no verá tu obra, no verá tu bendición. Tu palabra dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Y los gobernantes tienen que dar ejemplo de buscar de Dios, de orar, de buscar la palabra, de clamar por su tierra, por su región. Señor, quita la dureza del corazón, quita de la mente de ellos, Señor, la indiferencia hacia ti, porque el mundo te necesita. Gracias, porque el mundo sin ti no es nada, Señor. Así que te presentamos a todos estos gobernantes para que llegues a ellos y ellos permitan que tu espíritu gobierne sus mentes y sus corazones. Gracias, Padre, por la economía del país. Provee los recursos para cada familia, para cada hogar. Lleva a cada familia el sustento, Dios. Que no quede un solo hogar sin tener el pan de cada día. Bendice a nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros ancianos. Padre amado, te suplicamos por las naciones del mundo que están atravesando esta misma situación. Gracias te damos por esa vacuna. Gracias por esa vacuna. Tú estás haciendo tu trabajo, Señor. Tú estás haciendo esa obra. Ya hay grandes indicios de que ya se están probando algunas, gracias a ti. Y no dejaremos de orar, y no dejaremos de pedirte que tú guíes a los que están trabajando, médicos, científicos, en ese proceso. Gracias por el momento en que esa vacuna empiece a ser repartida en todo el mundo, para que de esa manera esa pandemia, ese contagio se detenga. Señor del cielo,
en ti hemos confiado todo este tiempo. La destrucción de este virus es un espíritu de muerte que está acabando con tanta gente. Oramos para que el poder de Jesucristo detenga eso, destruya eso, Señor, para que en las cárceles los presos también, Señor, sean atendidos y tu mano poderosa llegue hasta ellos por misericordia, por compasión tuya, porque son creación tuya también. Señor, que muy pronto tengamos esa noticia, que todos nos estemos preparando en oración, que la tierra clame a ti, Señor, por esa buena noticia. Gracias, porque sabemos que tú estás haciendo esa obra. Y a ti te daremos y te damos desde ya toda la gloria y toda la honra por esa vacuna, por esa medicina, por esos medicamentos que serán de ayuda a la humanidad. Pero sobre todo, que la humanidad busque tu ayuda para su alma, para su espíritu. Señor, quita toda ceguera espiritual de la humanidad, toda dureza del corazón, quita toda indiferencia de la gente hacia ti. Este es un tiempo donde todos debemos caer de rodillas delante de ti, clamando por misericordia, misericordia por mi vida, por mi familia, por mi hogar, por mi trabajo, por mi tierra, por mi país, por ese continente, por el mundo entero. Gracias, Señor, porque tú lo haces, tú lo haces. Tú eres todopoderoso y en el nombre de Jesucristo oramos para que el poder tuyo, Señor, se manifieste en esta tierra en tiempos como estos. En tu nombre, Jesús, oramos al Padre, agradeciendo al Padre por escucharnos y por responder a esta petición. Gracias por escuchar la oración de millones de cristianos en la tierra. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Ahora pedimos que bendigas la palabra y que esta palabra sea de estímulo, de ánimo, de gozo, de alegría, de edificación, de reflexión. Que el Espíritu Santo nos esté ayudando a entender tu intención, tu propósito con tu palabra. Y ayúdame a darla tal cual y como está escrita, a transmitirla tal cual como tú la tienes aquí. Gracias, muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a seguir en esta mañana con la segunda parte del tema: la enseñanza de Cristo nos prepara para tiempos difíciles. Ese es el tema general. La enseñanza de Cristo nos prepara para tiempos difíciles. ¿Por qué ese tema? Porque cuando uno ve la Biblia, cómo la palabra de Dios permite que el creyente, que la iglesia, se mantenga aferrado, asegurado en la palabra de Dios. Cuando uno cree a la palabra de Dios, cuando uno cree a la promesa de Dios, eso le da a uno ánimo, le estimula a mantenerse uno tranquilo y confiado. De tal manera que el tema, la enseñanza de Cristo nos prepara para tiempos difíciles, lo vamos a seguir varios domingos. Vamos a estar hablando de los tiempos bíblicos que habla el Señor Jesucristo. Vamos a hablar de los acontecimientos que nos esperan en el futuro y como la Biblia lo escribe. Pero vamos a hablar de esta época de la iglesia, la que tenemos ahora. Y vamos a hablar en momentos cuando la iglesia atraviesa por momentos de adversidad, por momentos de crisis, por momentos de tribulación. Lo que estamos pasando ahora es una prueba muy grande, demasiado grande. Y por eso ahí es necesario aferrarnos a la enseñanza de Jesucristo, porque su enseñanza nos ayuda a saber qué hacer, cómo actuar en todo momento. Por eso la Biblia nos enseña a la iglesia, nos prepara para momentos difíciles. En esta mañana vamos a estar hablando entonces en segunda de Tesalonicenses
Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. El domingo pasado empezamos el tema y ahora vamos a empezar del versículo 6 hasta el versículo 12. El domingo pasado hablamos del versículo 1 hasta el versículo 5. Y haciendo un recuento, vemos cómo el apóstol Pablo hace un especial saludo a la iglesia, hablando en nombre del Padre y del Hijo, especialmente porque Pablo sabía que Dios Padre y el Señor Jesucristo lo estaban respaldando en su ministerio. El sello de que Pablo habla palabras espirituales, palabras del Señor, es que él menciona al Señor, a Dios Padre, a Jesucristo, en ese saludo especial que él da. También Pablo habla de la gracia y la paz que él quiere que el Señor derrame en la iglesia. Esa paz tan especial que solo Dios puede darnos a través de Jesucristo. La iglesia debe mantenerse caminando en esa gracia que Dios nos ha dado. Y la paz espiritual es la paz que sostiene la iglesia en todo tiempo y en todo momento. El versículo 3 al 5 nos habla entonces, haciendo el recuento, de cómo Pablo en oración le agradece a Dios por esta iglesia de Tesalónica y especialmente por dos cualidades interesantes: por la fe que va creciendo y realmente por el amor que ellos muestran como cuerpo de Cristo. Para Pablo era muy importante que la iglesia desarrollara una fe creciendo espiritualmente. Cuando uno vive por fe, la fe nos permite crecer espiritualmente. Y aquí Pablo resalta una iglesia que crece mediante la fe, un crecimiento espiritual, pero también está mostrando el amor de Dios en la comunión de esa congregación. En 4, Pablo nos habla de la manera como Pablo se siente orgulloso, alegre, contento de hablar de la iglesia de Tesalónica. En todas las iglesias donde Pablo iba, hablaba de los creyentes de Tesalónica. Y Pablo decía realmente que él hablaba de esa iglesia por su perseverancia, o sea, por su paciencia, por su fe, por su fidelidad en tiempos de tribulación. Y eso es lo que hablábamos el domingo, que esa característica debemos de tenerla ahora. La iglesia se debe caracterizar en este tiempo por tener una perseverancia en Dios, una perseverancia en la palabra, en la enseñanza de Cristo, pero debe caracterizarse por una fidelidad a Cristo, fidelidad a Dios, fidelidad a la palabra. La palabra fidelidad quiere decir que somos inconmovibles, que permanecemos incondicionalmente ahí, pase lo que pase. Y por último, el versículo 5, Pablo habla de la manera como Dios hace una obra extraordinaria. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Pablo está diciéndole a la iglesia, Dios los tiene como dignos. Dios se siente feliz y contento de verlos ustedes de esa manera cristiana como andan. Y también lo que Dios permite que suceda, como la persecución, como la adversidad, como las tribulaciones en el caso de la iglesia de Tesalónica, Dios lo permite para fortalecer la vida de esa iglesia. Así que Dios permite cosas para Dios glorificarse en su pueblo, en su iglesia. Y de esa manera, hermanos, nosotros vamos aprendiendo que nuestro peregrinaje en la tierra, cuando entremos en tiempos de dificultad, de tribulación, de persecución, por causa de nuestra fe en Cristo, tengamos claro que el Señor va a estar ahí para alentarnos, para confortarnos, para animarnos. Y por eso es que la palabra de Dios dice demostración del justo juicio de Dios. No es un juicio de castigo, es un juicio de trato de Dios con la iglesia
en momentos donde la iglesia necesitaba del Señor. Y ahí estaba Dios ayudando, apoyando a su iglesia. Así que hoy vamos a estar hablando el versículo 6. Vamos a seguir con la temática. Porque es justo, dice Pablo, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y ahora Pablo le está diciendo a la iglesia, algo va a suceder en el sentido de que el Señor va a hacer algo en la vida de aquellos que traen esa tribulación, ese dolor, ese sufrimiento, esa adversidad, esa crisis a la iglesia. Porque Dios cuida de la iglesia. Así que como Dios está viendo lo que está pasando, Dios está diciendo, soy justo para pagar con tribulación. O sea, Dios es justo para darle al que mal procede en contra de la iglesia del Señor, dándole también tribulación. Y por eso es importante que nosotros sepamos una cosa. Esto quiere decir que Dios no es indiferente a lo que pasa en la vida de la iglesia de Jesucristo. Esta época que estamos pasando, Cristo está pendiente de la iglesia. Cristo se está dando cuenta de cada detalle de su iglesia en la tierra. El Señor sabe cuánta necesidad tenemos. Todo lo que acontezca con una mala intención en contra del pueblo de Dios, Dios obrará en justicia. Por eso dice, es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y eso realmente muestra el juicio de Dios. Versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Ojo con esa frase. Pablo está diciendo, ustedes que están pasando por tribulaciones, ustedes que están pasando por adversidades, dice que están atribulados, Dios les dará reposo con nosotros. O sea, Pablo, Silvano y Timoteo se están involucrando en ese momento tan bonito cuando el Señor dé reposo a la iglesia, dé descanso a la iglesia de las tribulaciones, de las angustias, de los padecimientos que muchas veces traen tanto dolor a la humanidad y en especial al pueblo de Cristo. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y aquí quiero tocar un tema interesante. Y cuando Pablo habla de daros reposo, ese reposo es descanso. Eso quiere decir que habrá un día cuando los cristianos vamos a reposar de todo el sufrimiento, de toda la adversidad, de toda la tribulación, de todo tipo de angustia que como creyentes pasemos en esta tierra en razón de nuestra fe, de nuestra obediencia a Cristo, pero también por la multitud de conflictos y adversidades de esta tierra. La iglesia siempre ha resistido porque Dios le ha dado fuerza. No es que usted ha resistido la adversidad, la tribulación por usted mismo. Es porque Dios nos ha ayudado. Porque el Señor es justo y nos conforta, nos alienta, nos levanta cada día. Nos recuerda que en medio de la tribulación Él está ahí. No se aparta de nosotros. Jesús dijo, todos los días estaré con vosotros hasta el fin del mundo. En esta época de pandemia, todos los días Jesucristo está con nosotros, alentándonos, animándonos, fortaleciéndonos. El Espíritu Santo hablando a nuestra mente, hablando a nuestro corazón, diciéndonos, sigan adelante, que no decaiga la fe, no se olviden de la palabra, no dejen de orar, sigan adelante, confíen en el Señor. Qué tarea tan grande la que hace Jesús en este tiempo. Qué tarea tan preciosa la que hace el Espíritu Santo, animándonos a seguir en medio de esta pandemia, no perder la fe.
no caer en esa desilusión. Por el contrario, estamos para soportar tribulaciones, estamos para soportar adversidades, pruebas difíciles como estas, pero siempre recordando una cosa: el Señor está ahí, siempre alentándonos y fortaleciéndonos. Pero algo interesante, la Biblia habla que nos dará el Señor reposo cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Hay un día en que el Señor realmente vendrá con su reposo. Hay un día en que el Señor Jesucristo se manifestará. Y aquí me detengo. Esto es lo que se llama el día del rapto. No es la segunda venida de Cristo. Pablo está hablando aquí que el día en que los cristianos dejemos a un lado el sufrimiento, el dolor, la adversidad, la persecución, todas las situaciones difíciles, ese día vendrá con Cristo, cuando Cristo venga y levante a su iglesia, el rapto de la iglesia, para encontrarnos con Cristo en el aire. Cuando venga ese día, será el día de descanso para la iglesia. Mire esto. Hoy día las personas se preguntan: Dios mío, ¿cuándo será el día en que ya esto pase? ¿Cuándo será el día en que esta pandemia termine? La gente vive en terror, la gente vive en miedo, la gente tiene miedo al contagio, la gente ha tomado un estilo de vida que nunca había tenido, y todo por el temor al contagio. La gente no quiere salir muchas veces a la calle. La gente vive limpiando su casa como nunca antes lo hacía. Las personas viven con tapabocas, salimos con tapabocas y guantes y gafas. Usted nunca había visto gente con careta en la calle aquí en Cartagena, solo los médicos. Pero esto ha cambiado y muchas veces las personas hacen ese clamor: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguiremos en esta circunstancia? Y muchas veces, cuando sabemos que esta situación empeora, entonces más temor hay y más anhelamos el día en que alguien diga: estamos libres de esta situación, ya no hay nada que temer. Este sufrimiento, este dolor, esta angustia de esta pandemia tendrá un final. Toda guerra tiene un fin. Todo conflicto tiene un final. Esta pandemia tiene su final. Dios lo sabe. Él sabe en qué momento el virus será detenido y la pandemia será detenida. Y usted y yo diremos: gloria a Dios, al fin, qué descanso, qué alivio. Bueno, eso es lo que va a pasar con la iglesia cuando, dice la Biblia, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. No es la segunda venida. Es el momento en que Cristo venga para buscar a su iglesia. Es lo que la iglesia, lo que la Biblia llama el rapto. Y en el rapto de la iglesia nadie verá a Jesús, solamente los creyentes que seamos levantados de la tierra para ver a Cristo y encontrarnos con Cristo en el aire. Repito, el día del rapto es el día de reposo, es el día de descanso de la iglesia, de la persecución, de la crisis, de tantas situaciones que traen dolor y sufrimiento a la iglesia, y que la iglesia se ha visto muchas veces amenazada, rodeada de situaciones adversas. Ese sufrimiento un día acabará, y es cuando venga el día de reposo con Jesús, cuando nosotros seamos levantados al cielo y encontrarnos con el Señor en el aire. Vayamos a la palabra de Dios. Quiero que veamos en la Biblia. La Biblia nos habla en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 16 al 18.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 16 al 18. Pero vamos a leer desde el 13, del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Esa expresión es linda. Como los otros que no tienen esperanza. O sea, hay unos que tienen esperanza, que somos los creyentes, y hay otros que no tienen esperanza, que no conocen a Jesucristo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen. Esto quiere decir que cuando el Señor venga a buscar su iglesia, los que estemos vivos en ese momento no partiremos primero y después los que están muertos, sino que primero partirán los muertos y después los vivos. Mire lo que dice. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo quiere decir los que murieron como creyentes, los que murieron habiendo entregado su vida a Cristo. Desde el momento en que Cristo empezó su ministerio en la tierra hasta el mismo día en que Cristo venga. Todo el que haya muerto y haya quedado allí en la tierra, el Señor lo levantará para irse primero. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Quiere decir, primero los que están enterrados, los muertos en Cristo, y segundo los que estamos vivos, juntamente, casi de manera paralela. Dice, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Qué palabra tan bonita. Así estaremos siempre con el Señor. Ya no habrá más tribulación, ya no habrá más angustia, ya no habrá más adversidad, ya no habrá más conflicto para los cristianos. Ahora la iglesia de Cristo será levantada de la tierra para encontrarse con Jesús, con su Señor en las nubes. Nadie verá a Jesús en el mundo, solo la iglesia. Ese es un acto exclusivamente para la iglesia. Quiero decir lo siguiente: ¿cuándo será ese día de reposo? Nadie lo sabe, solo Cristo lo sabe. Nadie puede decir será dentro de una semana, un año, un mes. Nadie conoce ese día, pero algo maravilloso va a ocurrir. Y ese es el tiempo del reposo de la iglesia. Ese es el momento en que ya la iglesia no volverá a tener que enfrentar todas las adversidades que han tenido que enfrentar en la tierra en su fe en Cristo, por su fe en Cristo, todas las amenazas. Y eso para nosotros, hermanos, es motivo de gozo. Un día tendremos reposo. Un día todos los dolores y los quebrantos quedarán en esta tierra, porque nos iremos con el poder del Señor levantados a los aires para encontrarnos con Cristo en las nubes. ¿Usted está preparado para ese momento? ¿Usted está listo y convencido que usted será levantado por el Señor? ¿Tiene usted a Cristo en su corazón? ¿Tiene usted la certeza de que el día que venga Cristo, usted irá con ese grupo de personas que es la iglesia para encontrarse con el Señor? Vaya un momentico al versículo 13. Mire cómo termina el versículo 13. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. En el mundo hay dos tipos de personas. Los otros, que son aquellos que no creen en Jesucristo, que no han confiado en Él,
que no le han entregado su vida a Cristo, que no han creído en Él de corazón, no tienen esperanza, no tienen fe. Por lo tanto, no están seguros a dónde van a ir después de la muerte. Y esos se les llama en la Biblia los otros. Así los llama la Biblia. Los cristianos, cuando partamos de la tierra, es para encontrarnos con Cristo. Y Pablo dice que ese será el día de reposo para los creyentes. Es algo muy interesante. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. Primera de Corintios, capítulo 15. Pero vamos a leer hasta el versículo 57. He aquí os digo un misterio. Primera de Corintios 15, versículos 51, 52 en adelante. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Cuando Cristo venga, Él con su poder levantará a todos los que murieron en Cristo. Pero los que estemos con vida en ese momento, si nos toca a nosotros, o a los que les toque en el momento en que venga Cristo, esos serán transformados. Y eso significa que los que resuciten y los que sean levantados por el poder del Señor Jesucristo serán transformados en su cuerpo. Ya no irán al aire con este mismo cuerpo pecaminoso, sino que tendrán un cuerpo nuevo, el cuerpo que Cristo les dará para poder entrar en la presencia de Cristo y poderle ver en las nubes cuando la iglesia sea levantada. Usted no puede ir hasta allá con este mismo cuerpo pecador. Por eso dice, seremos transformados. Este cuerpo mortal y pecador no es el que se va para ir a la presencia de Cristo. Otro cuerpo, otra forma que el Señor tiene preparada para nosotros. Por eso dice, seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Esa palabra incorruptible quiere decir perfectos, no dañados, sin razón para dañarse, y nosotros seremos transformados. Este tiempo que Pablo le dice a la iglesia, el día de reposo cuando Cristo venga con sus ángeles, será el día en que tendremos una experiencia maravillosa. La experiencia de ser levantados de la tierra, raptados, rescatados por Cristo, llevados a las nubes para encontrarnos con Él y estar con Él para siempre. Pero para eso Él transforma este cuerpo mortal pecador en un cuerpo distinto, diferente, glorioso, en un cuerpo que pueda estar en la presencia de Jesucristo. ¿No le parece extraordinario? Y entonces vamos a decir, ay, al fin hemos salido de un mundo cruel, de tanta maldad, de tanto pecado, de tanta injusticia. Mis queridos hermanos, debemos creer al Señor, debemos creer a la palabra de Dios. Estas son palabras que nos alientan en tiempos difíciles. Un día la pandemia va a terminar, pero un día el sufrimiento, el padecimiento, el dolor, todo lo que la iglesia ha tenido que soportar en esta tierra, el rechazo, el desprecio, la burla, va a desaparecer. Porque el día que Cristo venga, nos levantará, nos transformará para encontrarnos con Él en las nubes, en el aire, y estar con Él para siempre. Ya no volverá usted aquí al sufrimiento de antes. Por eso la persona tiene que saber que hay una bendición grande si entrega su vida a Cristo, y es que va a estar con el Señor, con Jesús, para siempre.
Y el evento que está esperando la iglesia ahora, el evento que la iglesia cristiana que está en la tierra está esperando en este momento, no es la aparición del anticristo. El evento que la iglesia está esperando en este momento es el rapto de la iglesia. Es el momento en que Cristo levante su iglesia, saque a su iglesia de la tierra para llevarla juntamente con él. Después que la iglesia sea quitada de la tierra, empezará la tribulación que nos habla la Biblia. Por eso la iglesia no va a estar en ese tiempo de tribulación. Esa es la gracia de Dios. Esa es la bendición del Señor por haber creído en Jesucristo. Por eso usted y yo no debemos desear morirnos por nada. Por el contrario, debemos desear seguir viviendo para poder experimentar la experiencia, si así lo permite el Señor, de ser levantados por Él para encontrarnos con Jesús en los cielos. Yo guardo esa esperanza y usted debe guardarla como creyente. Dice la palabra del Señor, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Ya la iglesia, ya los cristianos en la presencia del Señor, no hablaremos de la muerte, no hablaremos del dolor, no hablaremos del sufrimiento, no hablaremos de la enfermedad. Ya no habrá cáncer, ya no habrá pandemias, ya no habrá virus, ya no habrá ningún tipo de dolor ni de enfermedad para la iglesia. Ahora estaremos con el Señor Jesucristo para siempre. ¿Por qué debemos testificarle al mundo? ¿Por qué la gente tiene que escuchar el mensaje de salvación? Porque este hecho solo lo van a disfrutar aquellos que crean en Jesucristo, que se arrepientan de sus pecados, que se conviertan a Él, que crean en Él y que le entreguen su vida a Él y le sigan fielmente y le obedezcan. La iglesia le espera tiempos de reposo, tiempos de refrigerio para siempre. Es el momento que una persona enferma dice: doctor, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más tengo que estar en esta clínica? ¿Cuánto me queda todavía, doctor? ¿Qué más me hace falta? Porque en el fondo esa persona quiere salir de ahí, llegar a su casa, disfrutar de su familia. Los creyentes nos espera un buen tiempo. El día que Jesús aparezca en las nubes y con su palabra, con su poder, levantará su iglesia para llevarla a encontrarse con Él en los aires y en las nubes. Eso es antes de la tribulación. La iglesia no va a pasar por la tribulación. Ahora bien, algo que es muy interesante. Filipenses capítulo 1. Vamos al libro de Filipenses. Filipenses capítulo 1. Dice la palabra del Señor. Versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa expresión, hasta el día de Jesucristo, se refiere al día en que Cristo venga por su iglesia. Hoy el Señor lo está perfeccionando a usted y me está perfeccionando a mí. Está perfeccionando a su iglesia en medio de esta crisis, en medio de esta adversidad. El que comenzó en vosotros la buena obra, la obra de perfección, la obra de que seamos creyentes, que reflejemos a Cristo, el carácter de Cristo, al día en que el Señor venga por una iglesia perfeccionada. Por eso dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta el día en que Cristo venga, el Señor, el Espíritu de Dios sigue trabajando en usted y sigue trabajando en mi vida. Sigue trabajando en la iglesia en estos tiempos tan difíciles. ¿Qué hace el Señor? Nos alienta, nos fortalece,
nos anima, nos inspira, nos dice, sigue adelante, yo estoy contigo. Versículo 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. El día de Cristo es el día en que Cristo venga, no por segunda vez, porque la segunda venida de Cristo ya es Cristo viniendo para hacer justicia. Es un tiempo donde Él derramará su justicia sobre el mal, sobre el pecador, destruirá toda obra de Satanás. El día de Cristo es el día cuando Él venga por su iglesia. Y nosotros debemos añorar ese día. Añorar ese día. ¿Alguna vez usted ha salido de viaje y le dijeron que usted tenía que caminar 2 kilómetros? Y alguien le preguntó, señor, ¿y para dónde va? Y dijo, para tal parte, ¿cuánto me falta? Dice, apenas está empezando, le faltan 5. Usted se preguntará, ¿cuándo llegaré? Bueno, los cristianos debemos pensar en eso. ¿Cuándo será ese momento, Señor? Te estamos esperando. Te estamos esperando. Gracias, Señor, porque te estamos esperando. Ahora vamos a la palabra de Dios. Vamos a 2 de Tesalónica. El versículo 8 dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna de perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Aquí se está hablando de la retribución a los incrédulos. ¿Qué va a pasar con los incrédulos? No van a estar con Cristo. No van a ser levantados de la tierra para ir con Cristo. Solamente la iglesia de Cristo. Solo los cristianos. Pero ¿cuál es la retribución que van a recibir los que rechazaron a Cristo? Los que despreciaron su palabra. Hoy, así como unos están creyendo, hay otros que están rechazando a Cristo, rechazando su palabra. Hay una retribución para el que cree y para el que no cree. Y dice la palabra, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, despreciaron el evangelio, no conocen a Dios, rechazan a Dios, lo desprecian, despreciando a Cristo, desprecian el evangelio, los cuales sufrirán pena eterna de perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Cuando la iglesia sea arrebatada de la tierra, cuando la iglesia sea quitada de la tierra, los que escucharon el evangelio, los que oían predicar a los creyentes, los que miraban las iglesias donde la gente creyente se reunía y ellos los rechazaban, cuando ellos vean que los cristianos ya no estemos en la tierra, ellos dirán, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde están mis vecinos cristianos evangélicos? ¿Dónde están los pastores? ¿Dónde están los líderes? ¿Dónde está la gente joven que iba a la iglesia? ¿Dónde están los niños de la iglesia? Ya no los van a ver en la tierra, porque Cristo los ha llevado con ellos. Ellos se quedarán y recordarán entonces, los cristianos tenían razón, pero esos se quedarán y no gozarán de esa bendición que nosotros íbamos a gozar, de ir con Cristo y encontrarnos con Él en las nubes. Cuando venga en aquel día para ser glorificado, versículo 10, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron. Lo vamos a contemplar, lo vamos a admirar, lo vamos a ver, vamos a gozarnos con su gloria y vamos a decir, Señor, al fin tengo esta bendición de verte, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído en vosotros. Los creyentes de Tesalónica van a recibir esa bendición porque creyeron en el evangelio que Pablo les predicó. La gente tiene que creer en Cristo.
A la gente se le tiene que predicar el evangelio. La gente tiene que saber que hay un Dios que quiere salvar a la humanidad, pero tienen que creer en su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es la retribución? Se quedan, sufrirán, se perderán, no verán la alegría o no disfrutarán del gozo de contemplar la gloria de Jesucristo. 11. Por lo cual asimismo oramos, dice Pablo, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, por la iglesia, para que nuestro Dios os tenga por dignos, o sea, merecedores de ese premio, pero no es porque lo merezcamos por mérito propio, por logro propio, sino por nuestra fe en Cristo. Ser dignos es ser aceptados por el Señor, porque Él ha visto en nosotros nuestra obediencia, nuestra fidelidad. Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Pablo quiere que la iglesia siga recibiendo del Señor esa buena obra, alentando a la iglesia, sosteniendo a su iglesia, a los que son llamados para que Dios cumpla su propósito con esos que Él ha llamado. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Por la gracia de Dios, nosotros honramos y glorificamos a Cristo. Y eso quiere decir, le obedecemos. Quiere decir, caminamos en obediencia, le glorificamos, le exaltamos con nuestra vida y con nuestro servicio. Pero también Cristo será glorificado en nosotros. Su obra en nosotros se hará evidente en el medio del mundo, a pesar de sus circunstancias. La iglesia mostrará la obra de Cristo en cada uno de los creyentes. Hermanos, los tiempos ya están dados. Este tiempo que estamos viviendo ahora no es el tiempo de la gran tribulación, no es el tiempo de la tribulación, no es el tiempo del anticristo. Ya él está trabajando, ya él tiene su plataforma montada, pero todavía no ha aparecido. Vamos a mirar en el libro de la Biblia cómo se van dando las cosas. Pero fíjese, primero Dios se ocupa de la iglesia de Cristo. Primero Jesús responde a la promesa que le hizo a su iglesia. Vendré por ustedes y los llevaré para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Esa es la palabra de esperanza, esa es la promesa. Y usted debe confiar en esa verdad. Así que en el tiempo, primero Cristo se ocupa de la iglesia, Dios de su iglesia, de su pueblo. Y después viene el tiempo donde Cristo se ocupará del resto del mundo cuando venga la gran tribulación. La iglesia de Cristo no estará en ese tiempo. Seamos creyentes fieles, perseverantes en la palabra, llenos de fe, fieles al Señor, obedeciéndole a Dios, haciendo su voluntad, caminando en el Espíritu, haciendo lo que Él nos ha pedido. No debemos de ninguna manera dejar de hacer lo que Cristo espera que hagamos como lo ha enseñado, porque lo que nos está esperando es demasiado grande. Hermanos, deseamos de todo corazón que llegue ese tiempo de reposo, que llegue ese día en que nosotros los cristianos seremos levantados por el poder de Jesús y encontrarnos con Él en las nubes. Allí terminará todo sufrimiento para el creyente. ¿Tiene usted esa esperanza? ¿Tiene usted esa fe? ¿Ha hecho usted su decisión de fe por Cristo? ¿Ha tomado la decisión de creer en Cristo, de recibirlo como su Señor y Salvador? ¿Quiere usted en este momento orar diciéndole a Cristo que usted quiere creer en Él, confiar en Él, que usted quiere recibirlo como su Señor y Salvador,
que usted quiere ser un verdadero creyente, obediente a Él, y que usted quiere vivir en esa esperanza de que un día usted verá a Jesús frente a frente cuando Él nos lleve como iglesia a su presencia. ¿Quiere usted entregar su vida a Cristo en esta mañana? Voy a invitarle a orar, pero lea y quiero que escuche este versículo. El Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Dios no quiere que usted se pierda. Dios no quiere que usted sea uno más entre los otros, sino que usted sea parte de la familia de Dios. Si usted cree en Cristo, Dios te va a salvar, te va a dar la vida eterna y gozarás de la maravillosa experiencia de ser levantado para encontrarte con Cristo en las nubes. ¿Crees eso? ¿Estás dispuesto a confiar a Dios tu vida? Ora conmigo en esta mañana. Señor Jesucristo, en esta mañana yo reconozco que te necesito. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te confieso mis pecados. Reconozco que soy pecador. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Y te pido que me limpies con tu sangre. Señor Jesús, acepta mi vida. Te la entrego. Creo en ti como mi Señor y mi Salvador, como el Hijo de Dios. Ahora te pido, sálvame, límpiame y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Amén. Hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y preparémonos para la demás palabra que vamos a seguir compartiendo. Que Dios los bendiga a todos ustedes.